Vamos a continuar trabajando con los casos 4 y 5 de la sociedad anónima. En total van a ser 7 casos que vamos a trabajar de esta sociedad. El caso número 4 tiene similitud con el caso número 3. Aquí la única diferencia es que además de caja y bancos vamos a encontrar de otro tipo de cuentas, tanto del activo corriente como el no corriente. Si nos damos cuenta en los datos, pues siempre vamos a tener el capital autorizado, eh, las acciones suscritas y las acciones pagadas. La única observación acá es que lo que se paga dice que hay 700 acciones en efectivo, 800 acciones con un inmueble y 300 acciones con un vehículo. Entonces siempre vamos a hacer nuestro procedimiento de colocar el capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. Y vamos a sacar siempre las acciones por suscribir y los suscriptores de acciones. Como lo mencioné en la presentación anterior, eh, es pura coincidencia que a veces salga la misma cantidad acá, en algunos casos les puede variar. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es desglosar el capital pagado, que son 1800 acciones por 400, que nos da 720,000. Dice que en efectivo fueron 700 acciones, entonces 700 acciones por 400 me da 280,000. 800 de un inmueble por 400, 320,000, y 300 acciones de 400 me da 120,000. Y hacemos el desglose de la cuenta del efectivo caja y banco, ¿verdad? Dice que 6,000 se dejaron en caja y el resto se depositó en el banco. Entonces a los 280,000 le restamos los 6,000 y nos queda los 274,000. Como se dan cuenta, es igual al caso número 3, solo que aquí estamos agregando más cuentas del activo. Aquí tenemos ya nuestro balance y nuestra partida de apertura. Como se dan cuenta, el único cambio acá es que ya existen cuentas en el no corriente porque se está pagando con otro tipo de activos. El procedimiento siempre va a ser el mismo. El balance siempre nos va a cuadrar con el capital pagado y la partida de apertura nos va a cuadrar con el capital autorizado. Ahí se recuerdan que las acciones por suscribir, los suscriptores de acciones, cuando hacemos la partida, las colocan en el lado del debe para que les pueda cuadrar directamente con los 800,000 del capital autorizado. La otra observación que quiero hacer es que a partir de los laboratorios anteriores, aquí donde dice representante legal debe aparecer la firma de cada uno. En el caso número 5 existen dos tipos de acciones, acciones comunes y preferentes. Las acciones comunes son aquellas acciones que se ponen a la venta a otro tipo de personas que quieran invertir en la sociedad anónima. Y las acciones preferentes regularmente son las acciones que compran los socios fundadores de la sociedad anónima. Entonces vamos a dividir el capital autorizado en acciones preferentes, acciones comunes. Lo mismo vamos a hacer con el capital suscrito y el capital pagado. Regularmente las acciones preferentes se suscriben y se pagan en su totalidad porque son parte de las acciones de los dueños de la empresa. Entonces aquí esta sociedad va a iniciar con un capital autorizado de 1,000 acciones, solo que esas 1,000 acciones están divididas en 400 acciones preferentes y 600 acciones comunes, para que nos dé el total de 1,000 acciones a un precio de 400 quetzales cada una. Entonces al sumar los dos, que son la totalidad de los 1,000, nos va a dar el capital autorizado, que son 400,000. Como las acciones preferentes son suscritas y pagadas en su totalidad, por eso yo aquí la tengo con un color naranja. Porque aquí dice los socios fundadores suscriben el total de las acciones preferentes y otros socios suscriben 400. Entonces 400 y 400. Las acciones preferentes fueron pagadas en su totalidad con cheques de sus chequeras personales. Ahí se recuerda cuando hablamos chequeras personales, estamos refiriendo a efectivo. O sea que las 400 preferentes aquí también fueron pagadas. Y de las acciones comunes solo se cancelaron 300. Entonces de las comunes se pagaron 300.
y sacamos nuestros totales de cada uno de los capitales, ¿verdad? Y aquí tenemos que tener cuidado que ahora pueden haber acciones por suscribir preferentes y acciones por suscribir comunes. Y pueden haber suscriptores de acciones preferentes y suscriptores de acciones comunes. Pero como todas las acciones preferentes se están suscribiendo y pagando en su totalidad, prácticamente solo nos vamos a quedar con las acciones por suscribir comunes y por los suscriptores de acciones comunes. Entonces las diferencias las vamos a sacar de las que no tienen color, ¿verdad? Entonces 240.000 menos 160.000 me da 80.000 y los 160.000 menos los 120.000 me da 40.000, que son las acciones comunes. De ahí vamos a separar lo del efectivo, que se dejaron 9.000, el resto se depositó en el banco, pero aquí también hay una cuenta de 100 acciones que se pagaron con mobiliario y equipo. Entonces, con caja serían las 400 acciones preferentes que se pagaron en su totalidad, más las 200 acciones en efectivo. Aquí tenemos 600 acciones por 400, 240.000. Y 100 acciones con mobiliario y equipo, que serían 100 por 400, sería 40.000. Al sumar estas dos cantidades nos debe de coincidir con lo que se pagó de acciones preferentes y comunes en el capital pagado. Si yo sumo 160.000 más 120.000, pues me va a dar los 80.000 que tengo acá en la parte de caja y mobiliario y equipo. Y en caja se dejaron 9.000 y el resto se depositó en el banco. Entonces 9.000 menos 240.000 me da 231.000. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En que hay dos tipos de acciones: acciones preferentes y acciones comunes. En esta parte de acá tenemos el balance de situación general de apertura y la partida de apertura. Entonces, manejamos siempre los mismos procedimientos que hemos trabajado en los casos anteriores, solo que ahora acciones por suscribir comunes y suscriptores de acciones comunes, ¿verdad? Pero siempre se van a restar al capital autorizado para que me cuadre con el capital pagado. Y aquí se van a colocar en el lado del debe para que cuadren con el capital autorizado. La única observación que quiero hacerle ya en los dos balances es que regularmente las acciones por suscribir y los suscriptores de acciones van antes del activo no corriente cuando estemos armando la partida. Entonces, si hay mobiliario, inmuebles, vehículos, pues los van a colocar después de suscriptores de acciones. Así que gracias por la atención a esta presentación. Entonces, cualquier duda, pues me pueden escribir. Con mucho gusto les voy a atender.